Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Juan Luis, por haberme invitado, a Lucas por haber organizado esta sesión maravillosa, que espero que termine bien, espero no dañar todo lo que se dijo antes. En primer lugar, porque si no me voy a olvidar, traigo en particular para Juan Luis el saludo más afectuoso del gran canciller de la universidad, del padre, como le llamamos familiarmente. José María nombró a Alejandro Llano. Me acuerdo, alguna vez le escuché decir que él añadía un 11º mandamiento para la gente que trabaja en la universidad, que es leeos los unos a los otros. Entonces, no quiero hablar personalmente de mí, pero en un momento tuve una cierta crisis intelectual cuando dejé de estar en la universidad porque el Monseñor Echevarría me pidió regresar a Argentina para dedicarme a tareas más pastorales. Con lo cual, ingenuo de mí, dije, bueno, basta, no voy a escribir ningún libro más y voy a empezar a leer libros que me sirvan más para mi labor pastoral. Y el primer libro que leí en ese momento de entusiasmo, etcétera, fue Para ser cristiano. Y después he leído muchos libros de Juan Luis, que siempre he apreciado su capacidad de síntesis. Él sí que es un verdadero humanista. En su intervención ha nombrado los grandes maestros del humanismo cristiano. Ayer fui a cenar al Weissar, donde preside ese colegio mayor de tradición anglosajona, pero con frases de la Sorbona, etc. Y entonces hay unas jarras para el desayuno donde están los grandes maestros del humanismo cristiano, y hay una jarra que dice Juan Luis Lorda. Con lo cual, aquí habían profetizado que puede ser un padre de la Iglesia, lo profetizo que pasará al gran humanismo cristiano. Muy bien, yo voy a hablar un poquito de los clásicos, de la lectura, etcétera, espero no superar el tiempo. Y quería comenzar con un documento pontificio, de tal manera que voy en contra de todos los consejos que dio Santi Herraiz, que hay que empezar con algo divertido, etcétera. Los documentos pontificios no son muy divertidos, pero en este caso creo que es muy oportuno, que es una carta que escribió el Papa Francisco en agosto pasado, 2024, sobre el papel de la literatura en la formación. Primero decía formación para los sacerdotes, para los seminaristas, al final dice para todo cristiano. Cuando salió este documento yo estaba en Camerún, me mandaron un WhatsApp, oye, qué buen documento, etcétera. Le escribí una carta al Papa agradeciéndoselo a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde me contestó de puño y letra a través del secretario. Siempre es muy irónico, así manifestamos los porteños nuestro cariño, diciendo que gracias por el aliento, y era una cosa que le habían pedido los obispos italianos y que él había rescatado unas cosas que había escrito hace muchos años. Dice, de tal manera que tus libros sobre los clásicos no me han servido de maestro. Uno esperaba decir que bueno, que en cambio todo lo contrario. Bien, entonces en ese documento se lee, a diferencia de los medios audiovisuales, donde el contenido en sí es más completo y el margen y el tiempo para enriquecer la narración e interpretarla suelen ser reducidos, en la lectura de un libro el lector es mucho más activo. Va a ser uno de los puntos de insistencia del Papa, la lectura activa. En cierta forma, él reescribe la obra, la amplía con su imaginación, crea su mundo, utiliza sus habilidades, su memoria, sus sueños, su propia historia llena de dramatismo y simbolismo. Y de este modo lo que resulta es una obra muy distinta de la que el autor pretendía escribir. Cada lectura de un libro es un nuevo libro, es un nuevo mundo. Una obra literaria es pues un texto vivo y siempre fecundo, capaz de volver a hablar de muchas maneras y de producir una síntesis original en cada lector que encuentra.
Al leer, el lector se enriquece con lo que recibe del autor, pero esto le permite al mismo tiempo hacer brotar la riqueza de su propia persona, de modo que cada nueva obra que lee renueva y amplía su universo personal. Voy a hablar después de los clásicos, un antiguo presidente de la Academia Argentina de Letras, también muy irónico, decía: a los argentinos uno no le puede decir lee este libro, sino tienes que decir relee este libro, porque se supone que ya lo ha releído. Bien, según el Papa, la lectura es un acceso privilegiado al corazón del hombre, y a su vez la literatura tiene que ver con lo que cada uno busca en la vida. Entra en íntima relación con nuestra existencia concreta. Dime lo que lees y te diré quién eres o qué estás buscando. Entonces, Francisco alienta a fomentar el gusto por la literatura. No es verdad que la gente no lea. Creo que los editores tienen que estar muy agradecidos a esta carta porque es la gran invitación a volver a los libros. Cuando uno comienza a leer, después de haber perdido el miedo ante las páginas de un libro, el corazón humano sigue buscando. Y cuenta el Papa su propia experiencia. A mí, por ejemplo, me encantan los artistas trágicos, porque todos podríamos sentir sus obras como propias, como expresión de nuestros propios dramas. Llorando por el destino de los personajes, lloramos en el fondo por nosotros mismos y nuestro propio vacío, nuestras propias carencias, nuestra propia soledad. Ayer contaba en Albaizar como mi padre, a quien le debo toda mi formación intelectual, o el gusto por la cultura, etc. Mi madre siempre le reprochaba que él nunca lloraba por la vida real, sino que lloraba viendo una película, leyendo un libro o escuchando música. Muchas veces los libros nos hacen llorar, a veces la realidad no, quizá no sé por qué. Acá la antropología nos podrá dar alguna respuesta. Dice: por supuesto, no les pido que lean lo mismo que yo he leído. Cada uno encontrará aquellos libros que digan algo a su propia vida y se conviertan en verdaderos compañeros de viaje. No hay nada más contraproducente que leer algo por obligación, haciendo un esfuerzo considerable solo porque otros han dicho que es imprescindible. No, debemos seleccionar nuestras lecturas con disponibilidad, sorpresa, flexibilidad, dejándonos aconsejar, pero también con sinceridad, tratando de encontrar lo que necesitamos en cada momento de nuestra vida. Hay mucho para leer, en España se publican 70.000, con lo cual en italiano se dice el imbarazzo della scelta, el problema de tantas posibilidades. Yo tengo un truco para cuando me dan un libro y si lo tienes que leer. Yo antes decía, pero mira, si todavía no leí Moby Dick, ¿cómo quieres que lea esto? Ya leí Moby Dick, con lo cual ahora digo, si todavía no he leído el Fausto de Goethe, ¿cómo voy a leer esto? Entonces uno ya se puede salvar. Entonces, la ventaja de la lectura en nuestra maduración personal, según el Papa, son muchas. Entonces, sin ánimo de exhaustividad, Francisco va enumerando algunas. Dice: desde un punto de vista pragmático, muchos científicos sostienen que el hábito de la lectura produce efectos muy positivos en la vida de las personas. Le ayuda a adquirir un vocabulario más amplio y, por consiguiente, a desarrollar diversos aspectos de su inteligencia. También estimula la imaginación y la creatividad. Al mismo tiempo, esto permite aprender a expresar los propios relatos de una manera más rica. Además, mejora la capacidad de concentración. Esto es muy importante para los que vamos entrando en años. Reduce los niveles de deterioro cognitivo, calma el estrés y la ansiedad. Bien, todos estos son motivos interesantes, humanos, pero antropológicamente valiosos. Creo que el Papa va un poquito más allá. La literatura nos prepara para comprender y afrontar las cambiantes situaciones vitales.
Dice el Papa, en la lectura nos zambullimos en los personajes, en las preocupaciones, en los dramas, en los peligros, en los miedos de las personas que finalmente han superado los desafíos de la vida. O quizá durante la lectura damos consejos a los personajes que después nos servirán a nosotros mismos. Yendo todavía más en profundidad, el Papa cita a Jorge Luis Borges, que entabló una amistad seria con él, y dice que la literatura es, cito a Borges, escuchar la voz de alguien. Por eso la lectura siempre tiene que ser una lectura activa, una lectura atenta. Alguien me está hablando. Que impide la sordera espiritual y el aislamiento. Dice, por eso la literatura nos vuelve sensibles al misterio de los otros. Hace posible tocar los corazones de los demás. También permite superar la incapacidad emotiva, que según T.S. Eliot, es la esencia de la crisis religiosa moderna. La incapacidad de emocionarse ante Dios, ante la creación y ante la persona humana. Para que la lectura de buena literatura alcance verdaderamente frutos en nuestra maduración personal, el Papa insiste en la lectura activa. El ejercicio de la lectura es entonces como un ejercicio de discernimiento, gracias al cual el lector está implicado en primera persona como sujeto de lectura y al mismo tiempo como objeto de lo que lee. Leyendo una novela o una obra poética, en realidad el lector vive la experiencia de ser leído por las palabras que lee. Así el lector es semejante a un jugador en el campo. Juega y al mismo tiempo el juego se hace por medio suyo, en el sentido de que él está totalmente involucrado en lo que realiza. Y en particular, lo que subraya el Papa es que la lectura atenta de la buena literatura nos hace más expertos en humanidad. La literatura sirve para hacer eficazmente experiencia de vida. Nos ayuda a superar, aquí creo que utiliza un italianismo, el eficientismo, no sé si existe esta palabra, y el pragmatismo. El pragmatismo, eso nos dedicamos a cosas que son inútiles, pero que son las verdaderamente importantes, y a frenar la aceleración de nuestra vida cotidiana. El Papa dice, distancia, lentitud y libertad son rasgos de una aproximación a la realidad que encuentra en la literatura una forma de expresión, no exclusiva, sino privilegiada. ¿Cuántas veces necesitamos tomar distancia de lo que pasa en el mundo? No para separarnos del mundo, sino para comprenderlo mejor. Lentitud. Hay un libro fantástico de Robert Bellamy, intelectual francés, que se llama, en italiano dimora, en francés demeure, no sé cómo se dice en castellano. Permanecer, gracias. Permanecer. Distancia, lentitud y libertad. Cuanto más leamos, cuanto más nos metemos, cuanto más nos cultivemos, más libres seremos. Cita también a C.S. Lewis, que habla de que la literatura nos pone en condiciones de ver también por otros ojos, ampliando perspectivas, activando el poder empático de la imaginación, poniéndonos en sintonía con los dolores, los sufrimientos, las alegrías, las esperanzas del corazón humano. Bien, podríamos seguir mucho con este documento, pero quiero sobre todo pasar a la segunda parte. Simplemente diré que desde una perspectiva más pastoral, porque el documento estaba pensado primero para la formación de sacerdotes, dice, la literatura viene en nuestra ayuda para evitar presentar a un Cristo sin carne, a una visión totalmente abstracta y esquemática de Cristo. Debemos cuidar que nunca se pierda de vista la carne, entre comillas, de Jesucristo. Esa carne hecha de pasiones, emociones, sentimientos, relatos concretos, manos que tocan y sanan, miradas que liberan y animan, de hospitalidad, perdón, indignación, valor,
arrojo, en una palabra, de amor. La literatura nos hace más sensibles a la plena humanidad del Señor Jesús. Y es verdad que leyendo algunos clásicos es bastante habitual encontrar figuras cristológicas, porque Jesucristo nos habla de la grandeza del corazón humano, manifiesta el hombre a todo hombre. Si ahora se escribiera de nuevo la Gaudium et Spes, diría a todo hombre y a toda mujer, etcétera, pero bueno, o a la persona humana, de tal manera que también para la labor pastoral es fundamental leer buena literatura. Entonces, son muchas las conclusiones que podemos sacar de esta carta del Papa que acabamos de comentar. La literatura ensancha nuestra experiencia, nos facilita la comprensión del corazón humano, nos hace empáticos, nos da luces también para nuestra autocomprensión. Ahora bien, todos los libros producen estos efectos. Entonces, aunque el Papa no lo especifique, es bastante evidente que se está refiriendo a la gran literatura o a la buena literatura. Y uno se puede preguntar qué hace que una literatura sea grande y buena. Entonces, voy a proponer aquí dos criterios que son bastante conocidos y no quiero ser en lo más mínimo original, pero no son los únicos, después lo completaré. O sea, en primer lugar, la gran literatura perdura en el tiempo. O sea, los grandes editores siguen publicando a Homero o a Dante. Se supone que la Ilíada y la Odisea es del siglo VIII a.C. y sin embargo sigue llegando al corazón humano. Perdura en el tiempo. Y que tenga alcance universal. Algo que puede ser publicado en Corea y que sin embargo me puede decir algo a mí que estoy en el mundo occidental, europeo, etc. Entonces, estas dos características son las que poseen lo que la tradición occidental ha llamado clásicos. Entonces, Jorge Luis Borges, que no creía mucho en los clásicos, los definió de la siguiente manera, que me parece que es inteligente, por lo menos. Clásico es aquel libro que una nación o un grupo de naciones a lo largo del tiempo han decidido leer como si en sus páginas todo fuera deliberado, fatal, profundo como el cosmos y capaz de interpretaciones sin término. Clásico no es un libro, lo repito, que necesariamente posee tales o cuales méritos. Es un libro que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Creo que esto es muy interesante y nos habrá ocurrido. Cuando releemos los clásicos, uno dice, wow, estoy leyendo El Quijote. Qué importante que es esto, ¿no? Hay, como decía, un previo fervor. O cuando uno empieza a leer Ana Karenina o David Copperfield o lo que fuera, dice, bueno, estoy frente a un grande, ¿no? A ver qué me va a deparar esto. Y hay una misteriosa lealtad, pero me parece que no es tan misteriosa si nos damos cuenta que estos libros que han perdurado en el tiempo y en la geografía es porque tocan directamente el corazón humano, lo permanente que tenemos que saber divulgar. Uno puede preguntarse precisamente por qué existe ese previo fervor y esa misteriosa lealtad. Entonces, aventuramos una respuesta. Un clásico es un libro que, aunque haya sido escrito hace muchos siglos, tiene algo que decirme hoy y ahora. Hay libros escritos el año pasado que ya se han olvidado por toda la humanidad o ni siquiera la gente se ha enterado que han sido escritos. En cambio, como decíamos, Dante, Shakespeare, Homero, Cervantes se siguen reeditando. Pasaron siglos y nos siguen hablando y seguimos hablando de ellos. Intuimos que esto se verifica porque los clásicos nos interpelan sobre ese conjunto de nociones, conceptos, categorías existenciales que establecen una relación directa con la naturaleza humana.
Hablaba Juan Luis de la cultura woke. Benedicto XVI decía que una de las grandes víctimas del relativismo es la noción de naturaleza humana. Tenemos una naturaleza humana, que además es sexuada, donde hay hombres y mujeres, etc. Y los clásicos creo que son un instrumento, no quiero instrumentalizar a los clásicos, pero bueno, todos los instrumentalizamos para llevar agua a nuestro molino, a nuestra visión del mundo, etc. Nos ponen de manifiesto que existe una naturaleza humana que vibra con la belleza, con la verdad, con el bien, que le revuelve lo malo, lo feo, lo falso, etc. Por lo tanto, los clásicos nos llevan por lo menos a atisbar la verdad, el bien, lo bello, pero evidentemente no es que los clásicos me hablen solamente de lo verdadero, lo bueno y lo bello, sino que me hablan de todas las dimensiones de la existencia humana, pero un clásico, y este me parece que es el tercer elemento que yo pondría como fundamental, y en esto he sido muy criticado, pero yo estoy muy contento con esta idea, un clásico me tiene que ayudar en la experiencia de lectura activa a saber distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bello y lo feo. Comentaba ayer en el Albaizar, si uno tiene ganas de leer un libro lleno de violencia y de sexo, lea la Biblia. La Biblia hay mucha violencia y mucho sexo. Pero leyendo la Biblia uno sabe distinguir, a veces hay partes que son un poco ambiguas y podemos acudir a los expertos en Biblia, ¿no? Pero sabemos distinguir bastante bien dónde está la verdad, dónde está el bien, dónde está la belleza. El lector más o menos experimentado, pues cuando uno lee a Shakespeare, evidentemente ahí están todas las pasiones humanas habitualmente desatadas. La moraleja de Shakespeare, soy muy moralista porque mi autor favorito es Dickens y Dickens es tremendamente moralista, es ojo con las pasiones, no te dejes llevar totalmente por las pasiones porque vas a acabar mal, aunque las pasiones son muy importantes. Entonces, Otelo no es el elogio de los celos, sino decir, ojo con los celos, porque si no vas a acabar como Otelo, y así sucesivamente. Bien, y esto en los grandes, Molière juega con la avaricia, la vanidad, el engaño, pero no es el elogio de esas actitudes, sino más bien nos ayuda a que sean como un revulsivo, o por lo menos hacer un examen de conciencia. Antonio Malo, profesor de la Santa Croce, considera que, siguiendo es una idea de Aristóteles, que la representación del mal, cuando se lo presenta en cuanto tal, tiene una función catártica o de purificación. Y cito, aunque la trama de la tragedia no es real ni el mal es verdadero, su representación no nos aleja de la realidad del mal. Lo simboliza en lo que tiene de más profundo, su presencia en el corazón humano y sus catastróficas consecuencias en la vida de las personas, de las familias y de la sociedad en general. Esta referencia estética al mal consiente la catarsis, la purificación que la fascinación del mal ejerce sobre nosotros. Con lo cual un clásico jamás será un libro superficial o buenista, de gente bondadosa. Puede estar lleno de sangre y lleno de cosas terribles, pero uno sale de esa lectura con el corazón absolutamente renovado. Por eso me parece que la tercera característica de los clásicos, además de la presencia en el tiempo y en el espacio, en toda la geografía, es esa característica moral que me da instrumentos para saber distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo, lo verdadero de lo falso, y para darme cuenta una vez más de forma experiencial, no sé si existe esa palabra, que eso es lo que hace que mi alma, mi corazón, entre en sintonía.
Y para referirme a la segunda pregunta, o no sé cuál pregunta que hubo al principio, si ponemos verdad, bien y belleza con mayúscula, se identifica con Dios, con los trascendentales, etc. Hablaba Santi, hablar de lo permanente, hay que divulgar lo permanente. Tengo una cita de Séneca sobre la brevedad de la vida, donde dice, puesto que la naturaleza humana admite que lleguemos a ser copropietarios de todas las épocas, y Séneca podía apropiarse de toda la antigüedad antes que él, nosotros tenemos todavía más capacidad de apropiarnos de otras épocas, ¿por qué desde este tramo escaso y perecedero de tiempo, nuestra vida, no nos entregamos de todo corazón a esas realidades que son inmensas, que son eternas, que compartimos con los mejores? Eso es lo que precisamente nos permiten los clásicos. Una definición de un poeta italiano: un clásico es un texto que no tiene tiempo, un texto que puede ser leído en todo tiempo. Los clásicos han sido hechos para ser leídos, hablan de alegrías y dolores, son la imagen de nosotros mismos. Bien. Entonces, los clásicos, decíamos, lo decía el Papa Francisco, son capaces de transformar la vida de los lectores. Como ya señalamos, no toda obra literaria tiene esta capacidad. Si un libro no logra transmitir humanidad, si se presenta el mal como bien y el bien como mal, estamos frente a un fracaso de la comunicación literaria. Por más perfección moral que tenga, no será un auténtico clásico. Hay algunos libros que se siguen leyendo y tienen una validez universal y que yo no los consideraría clásicos. Y me encantan y lo podría volver a leer, pero no clásicos en este sentido. Por ejemplo, lo tengo presente porque vi la película últimamente, El Conde de Montecristo. Fantástico. Quien no haya leído El Conde de Montecristo, léalo. Pero a mí me parece que es un elogio a la venganza. Me dicen que no, que tengo que leerlo con más profundidad, que no hice una lectura activa. Puede ser. Como es muy largo y ya lo leí, no lo voy a volver a leer. Si alguien puede rebatir esta idea, pero a mí el clásico me tiene que llevar al bien, a la verdad, a la belleza, a Dios en definitiva. Bien, me quedan muy pocos minutos, de tal manera que voy a contar rápidamente 3 historias de lectura activa que han llevado a 3 personas a cambiar radicalmente de vida. Son historias reales. Un joven no cristiano procedente de Vietnam lee con atención Los Miserables de Víctor Hugo, libro que estaba en el índice, etc. Víctor Hugo, un come curas, mangia preti, se dice en Italia, una vida bastante lamentable, pero le salió en Los Miserables. Puede haber algún error doctrinal, etc., pero hoy en día que me hablen de que hay un Dios trascendente, que hay bien y mal, verdad y error, etc., es una maravilla. Y entonces este chico lee con atención Los Miserables, se conmueve ante la figura del obispo Charles-François Myriel, más conocido como Monseñor Bienvenido, que es el que le perdona a Jean Valjean, y de tal manera que Jean Valjean se convierte. Entonces decide realizar estudios en España, en concreto en Murcia. Supongo que habrá una gran universidad en Murcia. Y en su viaje hacia Europa pasa por París con el expreso propósito de conocer Notre Dame. No es que hubiera leído Notre Dame de París, leyó Los Miserables. Y familiarizarse con la religión del personaje de la célebre novela de Hugo. Poco tiempo después viene a España y se bautiza. Por la lectura no del Catecismo de la Iglesia Católica, que es lectura obligatoria, sino de Los Miserables. Dice, bueno, ¿qué tenía este hombre que logra perdonar a Jean Valjean, que se había portado tan mal? Bien, otra historia, esta vez viene de Sri Lanka. Se embarca en la lectura de los hermanos Karamazov
y le impacta profundamente las reacciones de Alyosha, el bueno de la novela. Y se pregunta qué hay detrás de este personaje, pero ¿por qué reacciona así Alyosha? Y descubre un mundo nuevo y también decide bautizarse. Y la última historia me toca más personalmente porque tuve la oportunidad de bautizarlo personalmente a este chico, que es un chino, que no diré cómo se llama, y que antes de bautizarlo le dije, oye, cuéntame tu historia, y me la puso por escrito. La voy a leer y con esto acabo, son 2 minutos. Dice, mi camino a la Iglesia Católica a través del trabajo de un protestante. Dice, he aquí mi historia de conversión. Sin sangre, sin lágrimas, sin sudores, pero un milagro de Dios en la vida más cotidiana. Nací en China continental, donde se espera que la mayoría de la gente nazca atea. Dios no existe, o mejor dicho, no debería existir en el contexto oficial. Creer en Dios equivale a superstición. Sin embargo, yo nací creyendo en algún poder sobrenatural, incluso antes de que Jesucristo llegara a mí. En aquella época rezaba a los dioses chinos y a mis antepasados. El cambio se produjo en 2008 después de leer un libro recomendado por la escuela, Robinson Crusoe. Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? La interpretación oficial de este libro era que indicaba el espíritu aventurero del capitalismo en su etapa ascendente. Sin embargo, Dios utilizó esta obra capitalista para traerme a casa. El libro trataba de cómo un tal Robinson Crusoe, un inglés, sobrevivió aislado durante casi 3 décadas con sus asombrosas habilidades de supervivencia y su sólida fe cristiana tras un naufragio. Incluso rescató a un aborigen de una masacre y logró convertirlo al cristianismo. Las partes más interesantes del libro eran cómo Robinson se las arreglaba para ganarse la vida en las condiciones más limitadas. Cazaba, plantaba y cosechaba. Fabricaba enseres, construía casas, curaba sus propias enfermedades. Sin embargo, la parte más impresionante para mí fue cómo superó el aislamiento espiritualmente. Llevaba consigo libros religiosos que hablaban de un tal Cristo en diferentes idiomas, y la lectura ocupaba la mayor parte de su tiempo, aparte del trabajo necesario. De hecho, gran parte del libro, se ve que leyó la versión completa del libro, porque hay habitualmente visiones abreviadas donde todo esto no aparece. Es una descripción directa de los pensamientos religiosos en forma de monólogo de Robinson. Como puritano, el autor pretendía expresar sus propias ideas religiosas a través de este héroe. Me conmovió tanto este libro que empecé a rezar a Cristo después de leerlo, aunque me parecía normal que un chaval de 10 años se sintiera impresionado por filosofías religiosas. Más tarde, me asombró descubrir que algunas denominaciones cristianas habían abandonado el signo de la cruz, que yo consideraba un símbolo crucial para que los cristianos indicaran su fe. Así que empecé a aprender las diferencias entre las distintas denominaciones del cristianismo y descubrí que la Iglesia Católica era la que tenía una herencia apostólica más sólida. A finales de 2010 me convencí de convertirme al catolicismo. Termina con una novela, Dios me llevó a casa. Con la señal de la cruz, Dios me condujo a la fe auténtica. Esta es mi historia como testigo de Jesucristo. Muchas gracias.